Ahora sí, vamos con temas que son importantes. Primero, las tasas de interés. Las tasas de interés, dice el Banco Central, que realiza, miren esta palabrita, eso está en la página del Banco Central, por si acaso no es mío. Monitoreo de las tasas de interés con fines estadísticas. O sea, ¿qué es monitoreo? Yo hago un seguimiento, pero el Ecuador no necesita que se haga seguimientos únicamente, sino que se fijen las tasas de interés, acordes con la realidad económica del Ecuador. ¿Cuál es su realidad económica? Estamos dolarizados. No tenemos la moneda del bolívar, ni tenemos otras monedas, las monedas de los pesos argentinos, ni de la moneda peruana, ni de la moneda colombiana, que se devalúa permanentemente. No tenemos eso. Entonces, hay que fijar tasas de interés. Entonces, pero se publican las tasas de interés. Y están publicadas las de enero del 2024, por si acaso, para que la gente no crea que estoy leyendo información pasada. Ya estamos en el gobierno de Daniel Noboa Asín. Microcrédito, respecto de esto, ¿cuáles son las tasas de interés activas máximas? Obvio, pues, los bancos van a cobrar los máximos, no van a cobrar los mínimos, no son giles. Si pueden ganar más dólares para cambiar el carro con un nuevo modelo de la Mercedes-Benz y tener un nuevo departamento en Miami, van a ir por las tasas máximas. ¿Cuáles son las tasas máximas del mercado minorista? Microcrédito minorista, 28.23% de tasa de interés. Esto en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos, que ellos adoran tanto. Esto no existe. Vayan y pregúntenle a un gringo, verán, en el Ecuador las tasas de interés máximas del sector de microcrédito llegan al 28%. Y no le creen, va a tener que llevar una certificación del Banco Central. Entonces, y el microcrédito de acumulación simple, 24.89%. Entonces, cuando usted ve esto, y mire lo que le dice, la tasa de interés por consumo, 16.77%, ladrones. Eso es lo que son, ladrones. Entonces, cuando usted tiene esto, y le dicen que ellos están contribuyendo, que no sé qué, y que $1 que se retire de la banca es menos préstamos. Si los que más quieren tener préstamos son ellos, porque de eso viven de manera absolutamente holgada. Y de esa manera ellos estafan a la población ecuatoriana. Entonces nos quieren contar la historia candorosa de que ellos son parte del desarrollo del Ecuador. Con esas tasas de interés están aprovechándose de las crisis económicas para ellos hacer más plata. ¿Está claro? Entonces, esta es su realidad. Y así hay que combatir, publicarles las tasas de interés, para decirles, con esto, ustedes están lucrando están lucrando de la pobreza del Ecuador, de la situación económica totalmente pauperizada del Ecuador. Este es el sector bancario. Pero en plena pandemia, el entonces presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, de apellido Prado, que fue ministro de la producción del gobierno de Lazo después, dijo, a la banca le ha ido bien. Ellos en los peores momentos les va bien. Y cuando fue la pandemia, el gobierno dijo, vamos a pedir a la banca que colabore. No les pidió un centavo. No les pidió un centavo. Entonces, esa es la verdad. Estos programas duelen a veces, porque son duros, porque se dice la verdad, y la verdad es lacerante en nuestro país. Entonces, eso es importante verlo para que la gente tenga conocimiento, cabal conocimiento de lo que pasa. Respecto del hijo de Noboa, él es nacido en Miami, igual que su papá, pues. El papá Daniel Roy Gilchrist Noboa Singh nació el 30 de noviembre del 87 en la ciudad de Miami. Entonces, papito, nacido en Miami. Hijito, nacido en Miami. El abuelo ya no pudo, porque en esa época todavía don Luis Noboa Naranjo no tenía esos alcances no económicos, sino esos alcances de pensar en que la familia que nació inicialmente en Ambato tiene que después ya nacer en Miami, porque nacer en Ambato, por Dios, qué vergüenza, ¿no?
para ellos, ¿no? Para mí la ciudad, una de las ciudades más lindas del Ecuador. Entonces, ese es el tema. Ahora, mire, para ir matizando, finanzas y meten esto del 15% de impuesto al valor agregado para subirlo, sin tiempo y para el tiempo que sea, 20 años o lo que sea. Entonces, de esta manera, el gobierno pretende dejar ahí colgado el tema del IVA. De esto no habló en el plan de gobierno, Noboa. De esto no habló. Pero el diario Primicias, yo cito cuando tomo una fuente, porque eso es ético, el diario Primicias hizo un análisis del impacto de la subida del IVA del 12 al 15% y dice que estarían afectados 208 de 359 productos de la canasta básica, no de la canasta de la gente de arriba, de la canasta básica, quiere decir que el 60% de los productos estaría afectado. Entonces, sin embargo, el ministro de Finanzas dice que el impuesto no grava a los más pobres. Pero luego dice, escuchen esto, escuchen, pero escúchenme. Los que más pagarán somos las personas de clase media para arriba. Esto es un golpe a la clase media y a la clase pobre. A la clase media porque es directo. Y a la clase pobre porque todos los impuestos se los trasladan a los demás abajo. Usted métale un impuesto arriba y eso termina abajo. Entonces, luego viene un tema que es importante sobre el riesgo país, que comenzaron a hablar nuevamente. ¿No nos decían acaso que el riesgo país era un indicador para medir la desconfianza de los mercados internacionales respecto al gobierno? Ahora sucede que es una desconfianza respecto de quién. Si ellos están en el poder desde el 2017 y el riesgo país está en 2.000 puntos, lo cual quiere decir que un préstamo para el Ecuador debe estar por lo menos en el 20%, que es la centésima parte del índice de riesgo país, en el 20% de tasa de interés, más la subida de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, están castigando a un gobierno que se dice que son de ellos. Pero aquí viene otro tema que es para después entrar en lo gordo de la guerra interna, de todo, ir evacuando estos temas. El ministro de Finanzas declaró que hay que eliminar los subsidios, volvió a aparecer el tema, pero que hay que dejar más o menos sin tocar el tema del transporte público, del transporte rural de carga, por ejemplo. Primera cosa. Entonces voy a calificar esto con la palabra que en castellano nos dice que hay que calificarla. Ignorancia. Ignorancia, porque este pobre hombre no sabe dónde está parado. Entre la carga pesada y carga liviana, más o menos son el 63, 64, 53, 54% del consumo de energía en transporte. Eso es la carga pesada y la carga liviana. Si se eliminan subsidios en carga pesada y carga liviana, impacta directamente en productos de primera necesidad porque son transportados con carga. Segundo, que no hay que tocar que el tema transporte público. Transporte público, los buses son más o menos el 7%, los taxis el 8%, son 7 y 8, 7 y 9, 16%. Entonces, ahí está el gran consumo, pues. Entonces, ¿quieren solamente subir a quién? Quieren subir a los autos y subs. Pero el otro, si los afectan, lo hacen pedazos al Ecuador. Pero mire lo que dice, vuelven a ofender al Ecuador. Le están ofendiendo a usted, Carlita, a ti, Jaime, a mí y a todos los que están escuchando. Volvió el ministro de Finanzas a repetir la babosada de hace años. Lo más grave de los subsidios, dice Vega, el ministro de Finanzas, es que van al narcotráfico y a la economía ilegal. Oh, por Dios, dejen de ser hijos de su madre. Dejen de ser hijos de su madre. O sea, ¿cuánto el narcotráfico utilizaría de combustible para producir cocaína? Por Dios, no es ni la milésima parte. No es ni la milésima parte del consumo de combustibles del Ecuador. Porque nos están diciendo que en Ambato, en Riobamba, en Cuenca, en Guayaquil, en cualquier parte, cuando usted, Carlita, carga combustible, una parte de esto va al narcotráfico y a la economía ilegal. Usted carga el combustible y no es que está compartiendo el combustible. Pero nos meten ese mensaje, para que la gente diga, sí, estamos financiando el narcotráfico. Pero además,
La cocaína se produce fuera del Ecuador, no se produce en el Ecuador. Por lo tanto, viene de Colombia y se produce allá. Y los precursores de esa cocaína son de Colombia, no son del Ecuador. Entonces, pero además en el hipotético caso que se pase un galón de gasolina a Colombia, ¿dónde está el control de fronteras que debe hacer Fuerzas Armadas? Entonces, ese es el tema. Es el tema que hay que verlo, que hay que verlo. Entonces, pero además, ¿acaso que la gasolina, la que se consume, la extra, la super, la que sea, esa gasolina es la que sirve? Lo que sirve es la gasolina blanca. O sea, son ignorantes hasta desde el punto de vista técnico, no entienden nada de nada. Lo único que saben es que están en el gobierno, pero no saben cómo les cayó la lotería.